Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Crónica de la Iglesia, el espacio que dedicamos dentro de la selecta programación de esta Santa Casa a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local en los últimos 7 días. Como en citas anteriores, les invitamos a que tomen parte en este recorrido que hemos preparado con los acontecimientos y los testimonios más relevantes de nuestra archidiócesis. Esta semana, como verán, con una temperatura eminentemente sacerdotal, con ocasión de la celebración del patrón del clero diocesano, pero con muchos otros contenidos seleccionados y elaborados pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. El pasado sábado se celebró en la Casa de Ejercicios una nueva convocatoria del Consejo Diocesano de Pastoral. Este es uno de los organismos diocesanos que, junto con los dos consejos episcopales, el arciprestal, el presbiteral, el de Asuntos Económicos, el Colegio de Consultores y alguna otra institución de menor rango, tiene la misión de ayudar al obispo en lo que se refiere a las actividades pastorales de la diócesis y a sugerir medidas prácticas. De hecho, lo que hicieron fue presentar los objetivos y las líneas de trabajo del curso que viene. La Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo acogía este sábado la celebración del Consejo Pastoral Diocesano, una jornada que comenzó con una breve oración y con el saludo del señor arzobispo, que citó varios números de la última exhortación apostólica del Papa Francisco, en la que invita a todos a ser santos. Don Braulio agradeció y reconoció la labor de todos los miembros del Consejo Pastoral Diocesano. Son sin duda unos momentos de comunión eclesial muy necesarios y muy importantes. Y como es lógico, ya lo haremos también más adelante, un agradecimiento muy fuerte al tiempo que dedicáis en este campo de la actividad eclesial, a los que, dejáis de ser miembros, no de la Iglesia, sino del Consejo, de la Iglesia nunca. Y por supuesto, pues, acogidos con todo cariño a los que ahora pues formáis parte de nuestro consejo. El próximo curso 2018-2019 comenzamos el tercer trienio del Plan Pastoral Diocesano, que se basa en la celebración y transmisión de la fe y cuyo tema central es la Iglesia y la familia como fuentes de caridad. Como tenemos nuevos miembros del nuevo Consejo Pastoral, es importante aclarar alguna cuestión de tipo pedagógico. Dicen los expertos en pedagogía y en programas que para hacer una buena programación hay que responder a unas cuestiones fundamentales. El qué vamos a hacer y, por lo tanto, qué vamos a programar, por qué y para qué lo vamos a hacer y programar, a quién nos dirigimos y el cómo lo vamos a hacer. Tras la constitución del nuevo Consejo Pastoral Diocesano se presentaron los objetivos y las actividades del siguiente curso pastoral. La imagen que ilustrará el curso el año que viene la encontramos en el camarín de la Virgen de Guadalupe. Hemos preferido que sea precisamente María embarazada que porta a Jesucristo la imagen referente para este curso, porque además lleva a Cristo, que es el aspecto de la caridad. Cristo que es llevado, Cristo que viene, sin duda ninguna, a transmitir y a que conozcamos el amor de Dios. El lema escogido del Evangelio según San Lucas quiere motivar y enmarcar toda la programación pastoral del curso con la mirada puesta en María, que nos invita a ponernos al servicio de los más pobres. El lema está tomado precisamente de ese pasaje del Evangelio, que es la visitación de María, y con una idea de esa idea que continuamente tomamos de Evangelii Gaudium y de las palabras del Papa y a la luz del plan pastoral, que es salir, el aspecto de llevar, el aspecto de la dinámica pastoral. Por eso él se levantó y se puso en camino. El Consejo Pastoral Diocesano finalizó con la reunión de la Comisión Permanente del nuevo Consejo Pastoral. El pasado sábado también se celebraba en nuestro Seminario Mayor, que es sede del Instituto Teológico San Ildefonso, la 13ª jornada de reflexión teológica que, auspiciada por la Cofradía Internacional de Investigadores, sirvió para que esta institución pudiera celebrar su Asamblea General Ordinaria. El tema de reflexión de la jornada era el matrimonio canónico en el 50 aniversario del Humanae Vitae, y el plato fuerte de la mañana fue una conferencia a cargo de don Alfonso Fernández Benito.
El pasado 5 de mayo se celebró en el Seminario Mayor de San Ildefonso un encuentro de la Cofradía Internacional de Investigadores, en el que aprovecharon para llevar a cabo su Asamblea General Ordinaria y su 13ª jornada de reflexión teológica, que este año tenía como tema central el matrimonio. El plato fuerte de la jornada consistió en una conferencia impartida por don Alfonso Fernández Benito sobre un tema que es en torno al 50 aniversario de la encíclica Humanae Vitae y su relectura al hilo de las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano. Sobre esta encíclica profética, a los 50 años de su publicación, constituye todo un acierto metodológico para comprobar los frutos que ha dado durante estos 50 años. Se trata de una relectura, pero también veremos que 50 años después ha habido un cambio de perspectiva y de rumbo. Echar una mirada retrospectiva sobre esta encíclica profética a los 50 años de su publicación constituye todo un acierto metodológico para comprobar sus frutos. Don Alfonso llevó a cabo una relectura a partir del significado unitivo, ayudados por las catequesis de Juan Pablo II sobre la belleza del amor humano en el plan divino. Hemos experimentado en estos 50 años tras la Humanae Vitae, del sexo sin hijos, que pretendió la contracepción y que motivó la encíclica, hemos pasado, tras las técnicas de fecundación, reproducción asistida, a hijos sin sexualidad. De la separación de lo primero, sexualidad del amor y la procreación, hemos pasado al hijo sin sexualidad. Es el testimonio que os da este pobre moralista que empezó estudiando lo primero, pero ha tenido que también estudiar lo que llamamos la bioética, en las primeras fuentes de la vida, o sea, en los primeros momentos, de la vida. Don Alfonso presentó algunos de los frutos que la encíclica Humanae Vitae ha ido aportando a la moral sexual y de la vida, sin contar sus aportaciones a la moral fundamental, con la esperanza de que siga todavía dando muchos más frutos por su carácter eminentemente profético. Ya recuerdan que la parroquia Santa Teresa celebra los 25 años de su templo parroquial. El grupo de Cáritas es uno de los pilares fundamentales de la pastoral de esta parroquia, ya que constituye la acción concreta y directa de esta comunidad cristiana en favor de los más necesitados. Esta Cáritas parroquial está formada por diversas personas que desde su fe procuran practicar la caridad de forma organizada y sistemática, porque la caridad no es un añadido a la vida parroquial, sino la esencia de ella misma. Ahí va un testimonio. Él es Simón, es periodista y hace 2 años que decidió salir de su tierra en busca de una vida mejor. Llegó a Toledo y providencialmente conoció lo que es Cáritas en la parroquia de Santa Teresa. La idea del voluntariado ha significado para mí el resarcirme, el sentirme de una manera utilitaria, digna. Para mí ha significado también una inserción social y también una expectativa a una mejoría de vida. Y allí empezó a caminar, a construir una vida nueva gracias al programa de acogida y acompañamiento a parados de larga duración y personas que sufren la soledad de un día a día sin ocupaciones, sin nada que hacer. Los voluntarios de Cáritas se ocuparon de lo más urgente, pero fueron más allá, al pedirle que colaborase con su tiempo ejerciendo el voluntariado en el ropero. Y yo me he adecuado mentalmente, como que es eso, pues, como que mi acción utilitaria se basa en formar el marco de esa caridad. Y es la satisfacción y la retroalimentación que tengo en esas funciones, pues, en ese feedback, ¿no? De darse, dar y recibir, que también es una alimentación tanto material como espiritual. Simón colabora en el ropero de la parroquia de Santa Teresa los miércoles. Los martes lo hace en el reparto de alimentos y el resto de días se dedica a mantener y atender los almacenes que tiene Cáritas en esta parroquia toledana. Toda una jornada laboral al servicio de quien más lo necesita. Otros días también que tenemos que estar allí para recibir los alimentos. Después los vamos poniendo en los anaqueles, los almacenamos. Estamos muy pendientes de las fechas de caducidades de los alimentos y después implementamos los horarios y ajustamos a todo el voluntariado
para cuando hacemos la jornada de darles alimento o la ropa, en el caso específico que sea. ¿Pero quién lo necesita más? ¿Los que son atendidos por Simón y reciben ropa o alimentos? ¿O el propio Simón, que dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los demás? En la actualidad, 5 hombres y 5 mujeres son atendidos a través de este programa de ayuda y acompañamiento a parados de larga duración y personas que necesitan sentirse útiles y encontrar el verdadero sentido que tienen sus vidas. El pasado jueves 10 de mayo, el clero de la Archidiócesis celebró, como suele, en el Seminario Mayor y con toda la solemnidad posible, la fiesta de su patrón San Juan de Ávila. Como todos los años, se aprovechaba la ocasión para felicitar y homenajear a los 9 sacerdotes que celebran sus bodas de oro y a los 21 que celebraban las de plata. El señor arzobispo, que presidió toda la jornada, aseguró en la homilía que era un día, sobre todo, para la acción de gracias y para gozar de la compañía de hermanos curas. La Delegación para el Clero ha celebrado un año más la fiesta de San Juan de Ávila. En este día, dedicado a la memoria del sacerdote patrón del clero español, el Seminario Mayor San Ildefonso acogía una jornada que comenzaba a las 10:30 con la celebración de la Santa Misa. El señor arzobispo de Toledo presidía la Eucaristía, en la que aprovechaba para dar las gracias a los sacerdotes y de manera especial a los que a lo largo de este curso celebran sus bodas de plata y de oro sacerdotales. Por eso quiero dar gracias al Señor por cada uno de vosotros, por vuestras personas, por vuestra tarea sacerdotal al servicio del pueblo de Dios, al servicio de tantas personas a las que habéis servido año tras año, tantas veces sin respuesta, otras sin reconocimiento. No se trata de ensalzarnos corporativamente, pero sería faltar a la verdad no reconocer cuanto los sacerdotes han hecho y hacen por sus hermanos cristianos y aún por la sociedad toledana. En su homilía, el señor arzobispo ha recordado que en el campo de la ideología de género afecta al ser humano de manera peligrosa y ha indicado la necesidad que existe de predicar acerca de la dictadura del relativismo que amenaza la libertad humana. Parece claro, pues, que el Evangelio, en la mente del Papa Benedicto, tiene que ser predicado y enseñado como modo de vida integral que ofrece una respuesta atrayente y veraz, intelectual y práctica a los problemas reales. Pienso en particular en la necesidad que nosotros tenemos de predicar acerca de la dictadura del relativismo como amenaza de la libertad humana, hablando al corazón de los jóvenes, los cuales, aunque expuestos a mensajes contrarios al Evangelio, continúan teniendo sed de autenticidad, de bondad, de verdad. Acompañado por el señor obispo auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado, el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y don Rafael Escudero, obispo de la prelatura de Moyobamba, el señor arzobispo de Toledo ha pedido espíritu de fortaleza a los presbíteros para que sean capaces de suscitar nuevas vocaciones sacerdotales. Con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, la Delegación para el Clero de la Archidiócesis de Toledo proponía la conferencia sobre el sacerdote y la cultura. El subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, don Melchor Sánchez de Toca, ha sido el encargado de dirigir este tema, en el que ha explicado cuál debe ser la postura de los sacerdotes ante la cultura actual contemporánea. En lugar de condenar la cultura contemporánea en la que vivimos, que a veces es agresiva y hostil hacia la Iglesia, hay que pasar al lado de los bárbaros, con simpatía crítica, con grande afecto y al mismo tiempo denunciando lo que atenta a la dignidad del hombre, pero sin condenar la cultura moderna en la que vivimos y de la que somos parte también. Tras la conferencia se ha celebrado un acto de homenaje como gratitud a los que celebran este año sus jubileos sacerdotales. Hay una antigua tradición en nuestra archidiócesis que es, con ocasión de la fiesta de San Juan de Ávila, el 10 de mayo, conmemorar a todos los que celebran sus bodas de oro o plata sacerdotales a lo largo del año. Y hay una reciente tradición en nuestro programa que es con ocasión del apóstol de Andalucía, del patrón del clero secular español,
tener con nosotros algunos de los que celebran esos 25 o 50 años de consagración sacerdotal. Este año tenemos la oportunidad de contar con dos que hacen sus bodas de plata sacerdotales. No son dos personas ajenas entre ellos y tampoco seguro que son ajenas a muchos de los que nos ven. Se trata de don Félix González Mohino Bartolomé. Don Félix, buenas noches. Buenas noches. Y de don Melchor Sánchez de Toca Alameda. Don Melchor, buenas noches. Muy buenas noches. Que cumpléis este año 25 años de sacerdocio, ¿verdad que sí? Don Félix, empezamos por usted. ¿Cuándo experimenta por primera vez la llamada al sacerdocio, la invitación al sacerdocio, don Félix? Pues es una pregunta delicada que requiere una respuesta también delicada, ¿no? Bien, pues mucho tiempo atrás, claro. En mi primera juventud, y no es un momento único, sino que es un proceso, ¿no? Y, viene unido, pues, por una parte a las raíces de la fe en la familia, en donde viví mi fe, desde el principio, como supongo que la mayoría de nosotros, y después con el encuentro con un movimiento apostólico en Madrid. Yo soy madrileño, donde vivía, y en la etapa de la juventud, lo que sería ahora la edad de la educación secundaria y el acceso a la universidad. Cuando estaba ya en la universidad, esos años ya comprometido en un movimiento apostólico, en la milicia de Santa María en Madrid, con el auxilio también del padre espiritual que me acompañaba desde los comienzos en este movimiento, pues fui discerniendo, ¿no? Y de tal manera que cuando ya terminé los estudios universitarios en Madrid en el año 1988, pues ingresé en el seminario aquí en Toledo. ¿Qué licenciatura acabó? Derecho Civil, en la Universidad Autónoma de Madrid. En la Autónoma. Don Melchor, por su parte, ¿cuándo experimenta esa invitación al sacerdocio? ¿Qué pesó más? ¿Familia? ¿Movimiento? ¿Qué pesó más? No lo sé. Hay una serie de circunstancias en la vida de la familia en torno a los primeros años 80 que llevó a un cambio muy fuerte, sobre todo por la conversión de mi padre, que arrastró un poco a toda la familia de vuelta a la vida de práctica de la fe. En una práctica de la fe que no había sido muy ferviente en mi familia. Yo no había recibido una gran educación cristiana ni catequesis, simplemente la de los sacramentos. Eran los años del bachillerato, entonces el BUP, y yo creo que hay un momento en el que he sentido que Dios me proponía ser sacerdote y yo respondí que sí. Y un momento que puedo identificar muy claramente en mi memoria y que podría situar perfectamente en la casa donde vivíamos entonces. Entonces vivíamos en Madrid, aunque yo no soy de Madrid. Y muy poco tiempo después, muy pocas semanas después, conocí el movimiento juvenil Milicia de Santa María, en el que esta vocación fue creciendo y alimentándose. Fue ahí donde conocí también al que hoy es don Félix. ¿Os conocéis, por tanto, desde qué edad? Yo creo que desde que teníamos 14 o 15 años. Sí, yo tenía 15, tú 14. Un año de diferencia. Caramba. Recuérdenos, porque seguro que hay muchos que están familiarizados porque en aquellos años 80 tuvo bastante musculatura, sobre todo en pastoral universitaria. ¿Qué es la Milicia de Santa María? La Milicia de Santa María es un movimiento juvenil asociado a un instituto secular. Un instituto secular es una forma de vida consagrada de laicos que viven su vocación en el mundo. En torno a estos laicos consagrados, en su profesión, profesiones de todo tipo, se genera un movimiento apostólico juvenil. El fundador, el iniciador de este instituto secular y de este movimiento apostólico es el padre Tomás Morales, un jesuita, muerto el año 1994, con una vocación evangelizadora muy fuerte. Y efectivamente en aquellos años, eran los últimos años del bachiller en el instituto, y en la universidad había una presencia muy fuerte, sobre todo en Madrid, que era donde vivíamos entonces, con células de evangelización en los institutos de Madrid y en la universidad.
¿Cuál fue el referente, don Félix? ¿Cuál fue su referente? Porque estamos hablando de jóvenes universitarios, sí, de movimientos apostólicos, de bueno, pues gente con mucha vivencia, pero ¿cuál recuerda que fue en aquella primera época su referente sacerdotal, si lo hubo? Bueno, primero eran jóvenes de mi edad y algo mayores que yo, incluso ya en el mismo instituto de bachillerato, pues esas células que decías, pues vivíamos con fervor el apostolado. Eran también otros tiempos, por ejemplo, yo estaba en instituto, lo que ahora diríamos un instituto público, en Madrid, en el Cervantes, allí había capilla con Santísima y había misa diaria en el recreo. Y hacíamos las flores del mes de mayo. Y en ese ambiente, pues, había algunos mayores que yo, pues que te ayudaban con su testimonio. Luego, ya en el ámbito universitario, pues lo mismo, porque en la universidad lo que primaba era dar testimonio. Eran años, pues, claro, yo estuve del año 83 al 88, por tanto, unos años todavía recientes de la transición. La Autónoma de Madrid era especialmente turbulenta en el ámbito, sobre todo, de letras y derecho, ¿no? Pero tengo que decir que también había más libertad, creo que quizás que ahora, ¿no? Porque yo no recuerdo, por ejemplo, que nos quitaran carteles, organizábamos el Rosario de la Aurora en la universidad, mucho, en la Complutense mucho, pero en la Autónoma también. Nos movimos en el ámbito también de la presencia pública como laicos. Claro, antes de asumir la vocación sacerdotal, lo que uno descubre es el valor del bautismo y el compromiso en el mundo, ¿no? Nos comprometíamos, por ejemplo, a estar en las estructuras de la universidad. Organizamos una asociación cultural, recuerdo que en la Complutense había una, en la Autónoma hicimos también otra. Yo era representante, por ejemplo, en el claustro de la universidad, claustros que eran de los más movidos, años de huelgas y de asambleas y demás, ¿no? Pero una presencia pues valiente y entusiasta de la fe, alimentada también por los sacramentos. Claro, en ese ambiente es el deseo de comunicar el Evangelio y eso va aproximando también a una respuesta total en la vocación sacerdotal, que es, claro, de otra manera, porque ya no es como laico, sino a un servicio directo de la evangelización, comunicando abiertamente y públicamente la palabra y los sacramentos, ¿no? Pero antes lo vivimos como laicos y también pues el deseo de movilizar a otros, que eso sí que es algo que la Unión de Santa María, el Padre Tomás Morales, que fue un gran apóstol del laicado, pues sembraba en nuestros corazones. ¿Y por qué Toledo finalmente? Yo vine a Toledo porque estaba ya Melchor. Y algunos más. Bueno, y ahora que habla también él. Ahora nos cuenta. Sí, el sacerdote que ha sido para nosotros y lo sigue siendo referente, un sacerdote en el que el tiempo era más joven que ahora, como nosotros también éramos más jóvenes. Padre Emiliano Manso, cruzado de Santa María, era el que nos guiaba espiritualmente y un alma sacerdotal muy atractiva. Bueno, pues él orientó aquí al Seminario de Toledo pues, a algunos que ya habían entrado antes de mí y antes también de Melchor. Por tanto, aquí, y ahora no voy a decir nombres, pero en Toledo, en la diócesis, hay, diría que bastantes, incluso en puestos relevantes, que proceden precisamente del Padre Emiliano Manso, ¿no? Y yo recuerdo venir aquí un día de San José, antes de entrar del seminario, pues, y ya conocer, pues, ya seminarista, porque Melchor estaba aquí ya, y algunos que también recuerdo, tengo en la memoria, ¿no? Toledo era el mejor seminario de España, lo digo así, y donde pues había una garantía pues, de una formación total más en el espíritu del Concilio Vaticano II, y que estaba don Marcelo, que es... Así que por ese motivo. Ya sabemos que por el Padre Manso llegó aquí. Melchor, usted llegó sin haber acabado la carrera, me parece recordar. Sí, el mío es un itinerario de formación un poco muy accidentado. Muy singular. El Padre Emiliano Manso me aconsejó estudiar filosofía en la Universidad en Madrid. Había entonces un grupo católico muy fuerte en la pastoral universitaria en Madrid, y él pensaba que habría sido una ayuda muy grande para mi formación sacerdotal no solamente los estudios de filosofía, sino también la experiencia de vida en la universidad y la experiencia apostólica en la universidad. Yo tendría que haber terminado el año 89 y haber ingresado en el seminario entonces.
pero por una serie de razones, el padre Emiliano Manso me aconsejó que fuera al seminario. Vete ya. Llegando al seminario y hablando con el rector de entonces, don Santiago Martínez Aceves, encontraron una solución que consistía en que yo viviera en el seminario, me integrara ya en la comunidad y fuera completando los estudios de filosofía un poco a tiempo perdido. Había algún otro más en esta situación, don Juan Anaya, por ejemplo, Sí. de manera que algunas tardes a la semana íbamos a Madrid a la universidad con un autobús que salía de la puerta de Bisagra y que iba a la Complutense por la tarde y nos traía por la noche a las 10. También acabó la mili, también hizo la mili, el IMEC, de IMECO. Por eso digo que ha sido un itinerario, todos lo recordamos como un itinerario en el seminario muy singular. Bueno, efectivamente, al terminar los estudios de filosofía estaba la cuestión del servicio militar, que había que colocar de alguna manera. Y era también un periodo de discernimiento en mi vida, de manera que el servicio militar ofrecía una pausa de reflexión. De todas maneras había que hacerlo y empecé el servicio militar, que eran 2 periodos de 6 meses. Pero también al terminar el servicio militar, hablando con el nuevo rector, que era entonces don Mariano, me acogió en el seminario teniendo 6 meses pendientes de servicio militar. De manera que estuve viviendo en el seminario y yendo por las mañanas al cuartel, que era la Academia de Infantería, a completar mi deuda con la patria, con un motorino que me prestó... Hombre, muy célebre, la moto de Miguel Ángel Dionisio. Don Miguel Ángel Dionisio. Iba yo por las mañanas a las 7:30 con tu traje de camuflaje y la pequeña moto, la pequeña mobilete de Miguel Ángel Dionisio. Y bueno, eso permitió salvar el curso y ese fue el primer año de teología. Don Félix, ¿algún recuerdo especial del seminario? ¿Qué recuerda especialmente? Bueno, recuerdo primero la capilla llena, en los ratos de oración por la mañana, en las celebraciones de la Eucaristía. Un ambiente, yo siempre fue un ambiente muy feliz, muy feliz. Sacerdotes extraordinarios como formadores nuestros, los operarios diocesanos que tuvimos, modélicos todos, profesores también, sacerdotes estupendos. Un ambiente realmente estimulante, es lo que recuerdo, ¿no? Y luego las celebraciones en la catedral, sobre todo la Semana Santa, con don Marcelo, con el cardenal González Martín, eran realmente emocionantes esas Semanas Santas. Siempre le hemos asociado a la música de órgano. ¿Desde cuándo la formación Bueno, académica? la música fue gracias a mi madre, que somos 4 hermanos, yo soy el mayor. Pues cuando yo tenía 14 años nos llevó en Madrid, a los 4 nos llevaba al único conservatorio que había entonces en Madrid, que era el Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero que tenía otras sedes, y allí comencé con el piano y ya después, estando en la universidad, con el órgano. Cuando entré en el seminario, por tanto, estaba ya haciendo un curso ya de órgano en el Conservatorio de Madrid, y también ahí tuve un permiso de don Marcelo para ir acabando, iba un día a la semana al conservatorio. Recuerdo que me examiné el mismo día de órgano en Madrid que de teología aquí, de bachillerato. Por la mañana fue de órgano en Madrid y por la tarde de bachillerato para las órdenes, ¿no? Así que luego ya cuando me ordené sacerdote, don Marcelo vio oportuno enviarme al instituto que tiene la Santa Sede para la Música Sacra en Roma, donde estuve 2 años y completé formación sobre todo en el ámbito de la música sacra, ¿no? De la polifonía, del canto gregoriano, ¿no? Y es por ese motivo, poco tiempo después, con 1 año por medio solamente, el año 96, ya vine a Toledo a la catedral como organista y director de la escolanía, que estuve 1 año y medio, y desde entonces llevo en la catedral ya casi 21 años. ¿Os ordenaron juntos? No, siempre a causa de este recorrido un poco accidentado y desde luego atípico, yo me ordené el mismo año, pero en fecha distinta, porque me ordené antes que mis compañeros, junto con los últimos del curso precedente, en diciembre del año 93. José María Alsina... don Emilio Palomo, don José Carlos Arellano y don Pedro Pablo Hernández Laín.
Don Marcelo y los formadores del seminario quisieron enviarme a estudiar a Roma para completar la licenciatura en teología y recurrieron a un expediente que se utilizaba entonces, que era saltar el último año estudiando el año de quinto todas las materias de sexto para ir a Roma a completar el bienio, que en mi caso fue trienio, de licencia en teología. Y don Marcelo quería que fuésemos a Roma siendo ya sacerdotes. De manera que en diciembre me agregaron a los que por motivos de edad en julio no se habían podido ordenar, y me ordené el mismo año que los del curso anterior. Lo del curso anterior. ¿Y don Félix en junio? Sí, tal día como el año 93, el 27 de junio, ahí nos ordenamos el grupo más numeroso del curso. Sí, iba a decir, una tanda enorme, muy numerosa, una celebración larguísima, larguísima, la catedral llena. Sí, sí, sí. Y luego algunos quedaron para diciembre, que coincidieron ya con... Ese mismo día se ordenaba Melchor diácono. De diácono. De diácono. En Al junio intersticio justo... 6 meses. Junio, 6 meses. 6 meses, 6 junio y meses, diciembre. sí. ¿Y la primera misa, don Félix? Yo, bueno, como éramos muchos compañeros, había un turno para irnos acompañando a las concelebraciones. Claro, era pues un recorrido por muchos pueblos de la diócesis y también fuera de la diócesis, ¿no? Yo celebré la primera misa propiamente tal al día siguiente, solo con mi familia, y me he hecho de diácono en las Carmelitas del Cerro de los... No, al lado del Cerro de los Ángeles, Sí. en la Aldehuela, en Getafe, ¿no? En la intimidad con mi familia. Pero la primera misa propiamente dicha ya fue en la parroquia de mi barrio de Madrid, en la ciudad de Los Ángeles, pues el sábado, era sábado el 3 de julio, cuando celebré la primera misa, pues si Dios quiere, ahora Un día caluroso, 25 años, sí. Un templo caluroso. Sí. Don Melchor, ¿su primera misa? La primera misa fue al día siguiente de la ordenación, el 20 de diciembre, en la parroquia de mis padres, en Santa Bárbara, en Madrid. Santa Bárbara es una iglesia maravillosa, era el monasterio de la Visitación, es Panteón Real. Con la desamortización, el monasterio fue suprimido, es la sede del Tribunal Supremo, y el templo del monasterio se convirtió en parroquia a finales de 1800. Muy valorada por muchos novios. Es una de las grandes parroquias de bodas, porque es de las más antiguas y más ilustres de Madrid. Está enterrado el rey Fernando VI y su mujer Bárbara de Braganza, que entró en el monasterio poco antes de morir, y está enterrada en la parte del claustro de las monjas. ¿Y el cante misa? ¿Fue el día que celebró una gran misa de acción de gracias ese? ¿O? Ese fue el día 20, sí, la primera misa solemne, como se suele decir, el cante misa. Claro. Y también, aunque éramos pocos y era más fácil, aquel año era el Adviento largo y dio tiempo a que celebráramos las 4 primeras misas antes de Navidad. Los que nos ordenamos en diciembre siempre hay menos margen de maniobra entre los últimos días de Adviento y la Navidad. Todo su recorrido sacerdotal, don Melchor, ha sido en la Santa Sede, de esta manera. Marcha allí y... Prácticamente sí. Esta mañana leían el recorrido pastoral de los que hoy celebran los 25 años, y era impresionante ver la cantidad de destinos, de comunidades, de parroquias donde han estado. En mi caso es muy sencillo. Estuve 3 años de estudiante, 2 años dedicado a la atención pastoral de las Cruzadas de Santa María, y 20, y los que llevo ahora, en el Consejo Pontificio de la Cultura. Y eso ha sido todo mi ministerio sacerdotal. Es verdad que estando destinado en la Santa Sede, colaboro también como adscrito en la parroquia donde vivo, y tengo una actividad pastoral muy rica y muy activa, pero destinos pastorales, solo este. Y don Félix, por su parte, ¿qué puede decirnos que ha hecho en estos últimos 25 años? Bien, pues después de los 2 años de estudio en Roma, de música sacra, estuve 1 año en Madrid de capellán de la María Santa María de la rama femenina, y el año 96 ya el cardenal Álvarez me trajo para estar en la catedral
como sacerdote auxiliar, como organista y director de la Escolanía. Estuve 2 años, por tanto, en el Colegio de Infantes, director de la Escolanía y de organista. El puesto de organista sigue en vigor a fecha de hoy, por tanto, sin pausa estos 21 años, ¿no? Y luego, desde aquel momento, siempre he tenido un segundo, o incluso tercero, cargo pastoral simultáneo con la catedral que lo permitía, lo cual yo siempre lo he agradecido a mis obispos porque me ha permitido desarrollar pues una vida apostólica. Pues después de estar en Infantes, estuve dando clase de música en el Seminario Menor, en la parroquia de Santa Teresa, donde conoces muy bien ahora, durante 6 años. He estado también de párroco 4 años en Azucaica, después varios años, 8 años en la curia dedicado a la catequesis, a la delegación de catequesis, y simultáneamente pues capellán de religiosas, de las benedictinas, luego capellán en el Colegio de Maristas. También he estado varios años en comunidades, tiempo breve, de administrador parroquial en varios pueblos como Camarilla Arcicollar, las Ventas de Tamosa, párroco de Nambroca, y actualmente estoy de párroco en Layos. Por tanto, sí ha habido muchos cambios, pero sin embargo en la catedral permanece pues todo este tiempo. Por cerrar un poco todo este repaso que hemos hecho a lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas, vamos a hablar de la fraternidad sacerdotal a la que pertenecen ustedes dos. ¿Cuál es el nombre de la fraternidad sacerdotal, don Félix? El nombre con el que está erigida canónicamente en esta archidiócesis nuestra de Toledo es Sociedad Sacerdotal Santa María de los Apóstoles. Fue erigida por Cardenal Álvarez, don Francisco, el 1 de diciembre de 1999, como asociación pública de fieles clerical, que es una figura del derecho canónico para acoger asociación de clero diocesano, sacerdotes diocesanos, que tienen su estatuto como tal de sacerdotes diocesanos, pero que se unen para apoyarse con algunos medios específicos en la vida espiritual y en el ministerio propio del sacerdote diocesano. Don Melchor, hay gente que igual lo simplifica o lo simplificamos diciendo, bueno, esto es una fraternidad de gente que viene de la milicia. ¿Esto qué tiene que ver con dónde encaja? El origen está en algunos sacerdotes que éramos entonces seminaristas que nos habíamos formado en la milicia de Santa María. Ese es el origen. Pero además de los lazos espirituales de familia con la obra del padre Tomás Morales, los cruzados de Santa María y las cruzadas, en realidad no hay mayor vinculación. Es una asociación de sacerdotes diocesanos de diversas diócesis, unidos sobre todo a través de la espiritualidad sacerdotal que nos ha infundido don Emiliano Manso. Don Emiliano Manso es un sacerdote de los cruzados de Santa María, pero es un sacerdote diocesano. Y se trata de, como todas las asociaciones sacerdotales, y como lo pedía el Concilio Vaticano II, de formas de ayuda mutua entre sacerdotes para aspirar con más fuerza a la santidad sacerdotal en el ejercicio del propio ministerio. ¿Hay alguna otra asociación vinculada a la milicia? ¿Hay alguna, me refiero, con la que tal vez igual se puede confundir? ¿Hay alguna...? Pues ahí ya no estoy tan directamente seguro porque, por supuesto, los dos institutos del Fundado sobre el Padre Morales son muy ricos en vida apostólica y además están en muchos países, ¿no? Sí tengo noticias de que por parte del Instituto de las Cruzadas hay una asociación sacerdotal vinculado a ellas, no sé de qué manera exactamente, y lo mismo también pues, hay sacerdotes más cercanos a los cruzados, ¿no? Porque son instituciones de mucha fuerza apostólica y mucha vida, ¿no? Como decía Melchor, pues nosotros, por supuesto, sobre todo a través del padre Emiliano Manso, es nuestro vínculo más directo con ese espíritu, pero conservamos, claro, incluso estatutariamente también, nuestros lazos de gratitud y de sintonía espiritual con la herencia recibida del siervo de Dios, porque ya es venerable Tomás Morales. El año que viene hacen 20 años de fraternidad sacerdotal, ¿no? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, y ya igual tendremos ocasión de hablar un poco más largo y tendido de todo esto. Y como decía don Melchor, ¿hasta qué punto el concilio propone las
las fraternidades sacerdotales para ayudarse mutuamente, ¿no? Efectivamente, es que es algo que, lo mismo en el ámbito de los laicos es muy común y se ha desarrollado muchísimo en el siglo XX, las asociaciones de laicos, pues algo que también promueve pues, el magisterio en su más alto nivel, como es el concilio y también documentos pontificios, es menos frecuente en el clero diocesano, ¿no? Para que también otros que nos oyen ahora lo puedan comprender, una asociación sacerdotal como la nuestra no modifica el estado y las obligaciones del sacerdote en su diócesis. Somos sacerdotes incardinalados en la diócesis, en todo disponibles a lo que el obispo establezca. Son vínculos de naturaleza espiritual para auxilio entre nosotros, ¿no? Pero siempre, pues, por tanto, disponibles a lo que el obispo nos señale. No tenemos tampoco, por tanto, una formación específica en un lugar propio, sino cada uno en el seminario diocesano donde se halle, y ni siquiera tampoco una vida común establecida, lo cual no quiere decir que se pueda dar como en otros casos también se da, ¿no? Pues me alegro que haya hecho esa precisión. Nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por estos 25 años de fidelidad al sacerdocio y ojalá y podamos reunirnos dentro de 25 años para volver a hablar de todas estas peripecias sacerdotales con motivo de las bodas de oro. Pues muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Cifras preocupantes es el inquietante título del escrito semanal del señor arzobispo para esta próxima semana. El asunto tiene que ver con los últimos datos de siniestralidad laboral y viene de la mano de la OAC, que nos lo ha venido recordando en estas últimas semanas. El prelado, que ha tenido encuentros con la Hermandad Obrera y con la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales, interpela a toda la comunidad para que ponga atención en este problema que atenta contra la vida y del que apenas habla la gente. El pasado 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Hermandad Obrera de Acción Católica, ante esta celebración, ofreció algunos datos que resulta interesante conocer. En España, por ejemplo, 484 personas perdieron la vida en su trabajo el año pasado. Y ante esto, el señor arzobispo de Toledo comienza su escrito semanal destacando que la gente no puede estar expuesta a riesgos constantemente, como si la vida de las personas no valiera nada. Un problema del que, asegura don Braulio, apenas habla la gente: las elevadas condiciones de precariedad que existen en el mercado laboral. Con motivo de su reunión con algunos responsables de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Toledo, el señor arzobispo pudo conocer a algunos miembros de la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de nuestra provincia, quienes compartieron su preocupación e indignación ante la creciente cifra de accidentes laborales. Accidentes que se pueden evitar y cuyos motivos encontramos en la sobrecarga de trabajo, en el estrés o los bajos salarios. Al prelado toledano le resulta sorprendente que este tema no nos preocupe y los políticos no hablen de ello. En su opinión, esto demuestra el desprecio que existe hoy por la vida humana. Concluye su reflexión indicando que en contraposición encontramos quienes hoy nos hablan de leyes de eutanasia activa que deberían financiarse con dinero público, o aquellos que pretenden acabar con la violencia contra las mujeres aplicando la ideología de género. Por último, don Braulio manifiesta que le preocupa que nuestra sociedad esté ajena a tantos problemas reales y verdaderos que hoy tiene la gente. El Papa Francisco abordó el tema de la regeneración por medio del sacramento del bautismo en su última audiencia general del pasado miércoles en la Plaza de San Pedro. Para el renacimiento del hombre nuevo se requiere que se convierta en polvo el hombre corrompido por el pecado, aseguró Francisco. Efectivamente, las imágenes de la tumba y del seno referidas a la pila bautismal son muy eficaces para expresar la grandiosidad de lo que sucede a través de los sencillos gestos del bautismo, dijo el Papa en su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, hoy fijamos nuestra atención en el rito central del bautismo, el lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad, en el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo. El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva.
Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio de los gestos sencillos del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación. Luego, la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ellos deriva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual los invito a considerar la grandeza de la vocación cristiana que recibimos en el bautismo y vivirla unidos a Cristo en la Iglesia, de modo que pueda dar frutos abundantes en una vida de fe y de caridad al servicio de los hermanos. Muchas gracias. En la solemnidad de la Ascensión, este domingo 13 de mayo, se celebra la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco ha elegido para esta ocasión un lema tan antiguo y tan nuevo como «La verdad os hará libres». Más novedoso es el tema de reflexión para este año, fake news y periodismo de paz, con el que el Papa quiere hacer una aportación al esfuerzo común para prevenir la falsedad y para redescubrir el valor de la profesión periodística en la comunicación de la verdad. Coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En su mensaje para este día, el Santo Padre alerta del mal uso que el ser humano hace de la comunicación por su egoísmo. El Papa Francisco reflexiona sobre la proliferación de las fake news o noticias falsas que inundan un contexto de comunicación digital cada vez más veloz y que tiene como finalidad manipular al lector para lograr determinados objetivos. Por ello, ante esa lógica de la desinformación, el Papa recomienda la verdad como antídoto más eficaz. Afirma que la paz es la verdadera noticia y tiene que ver con la vida eterna. El Santo Padre también tiene palabras para nosotros los periodistas. Nos recuerda que informar es formar y es involucrarse en la vida de las personas. En el mundo contemporáneo, afirma el Papa Francisco, no solo realiza un trabajo, sino una verdadera y propia misión. Por eso hace un llamamiento a promover el periodismo de paz, por personas y para personas. Los obispos españoles también se suman a esta celebración. El mensaje de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social se centra en los jóvenes y su papel en la comunicación. Señalan además la ambigüedad de la tecnología y de las redes sociales que frenan oportunidades para el encuentro con el diferente. Cerramos la atención a las palabras del Papa Francisco con el recordatorio de la intención del Santo Padre para este mes de mayo, que es rezar por los fieles laicos. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio, dice Francisco, y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Preparando como estamos la jornada diocesana del apostolado seglar, rezamos para que los seglares cumplan la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad.
Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Pues hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros por nuestra parte les emplazamos por una nueva entrega la semana que viene, en la que contaremos, si Dios quiere, con la presencia del literato Juan Manuel de Prada, que acude a Toledo para clausurar el curso de formación complementaria de agentes de pastoral. Será aquí, en el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.